buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio en la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet www.canal13digital.com. Como cada jueves tenemos una cita en esta casa con la doctora Catalina Cárdenas, doctora de Atención Primaria del Centro de Salud de Arguineguín. Buenos días, doctora. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de las vacunaciones. La vacuna es importante para la vida desde el momento que nacemos, ¿no? Efectivamente, desde el momento que nacemos, pues ya ahí nos viene el calendario vacunal y nos van colocando las vacunas, que ya esas pues son, digamos, obligatorias. Pero a mí sí que me gustaría, bueno, aparte de definir lo que es una vacuna y demás, hablar un poco de las vacunas desde el punto de vista de la atención primaria, que es donde empieza, digamos, los niños a vacunarse y es donde donde los padres van a tener también que estar informados. Por eso yo pienso que es muy importante también que se les dé charlas. De hecho, yo creo que hay algunas charlitas que se dan cuando la madre tiene al niño o a los padres, a los dos en conjunto, y de lo que va a ser o de lo que suponen las vacunas a lo largo de la vida, ¿no? Tenemos que, como definición de vacuna, digamos que la vacuna es un preparado de antígenos que una vez dentro del organismo provoca la producción de anticuerpos y con ello una respuesta de defensa ante microorganismos patógenos. En cuanto a la clasificación, puede ser vacunas vivas atenuadas o vacunas inactivadas, y la vía de administración puede ser vía parenteral, o sea, a través de subcutánea, intramuscular, o vía oral, que hay algunas también. En cuanto a la vacunación de la población infantil, constituye la actividad de prevención más efectiva que se conoce. De ahí la importancia que radica, sobre todo en la primera infancia, el seguir el calendario vacunal. También hay que decir que según cada comunidad autónoma, pues sigue su propio calendario vacunal. Cuando se pasa de una comunidad a otra, pues se sigue, digamos, la vacuna que ya tenía, no se repite o no se empieza de nuevo a revacunar como se hacía antes, ¿no? De esta manera, en la última década se han logrado éxitos en el control y prevención de las enfermedades contagiosas a través digamos, de la vacuna, porque de hecho, si nosotros nos vamos a países como África o como Sudamérica, pues muchas veces la mortalidad infantil se corrige precisamente aumentando las vacunas, que es un déficit que tienen pues por una serie de problemas económicos y yo creo que de mala organización, ¿no? También en muchos casos, porque las vacunas también se pueden conseguir a través de la OMS o a través digamos que de diversos organismos, ONGs y demás. Sin embargo, aún existe cierto número de enfermedades transmisibles que pueden ser prevenidas con la vacunación, y en algunos casos en que el huésped obligado es el hombre, como sarampión, rubeola y poliomielitis, se puede conseguir no solo control, sino también la erradicación, que es muy importante, ¿no? Erradicar ciertas enfermedades que antes sí que llegaban a producir pues hasta la muerte, ¿no? Por las complicaciones. En cuanto a los recursos, hay tres tipos de recursos: los recursos humanos, los recursos materiales y los recursos financieros. Los recursos humanos, pues nada, es administrar y manipular las vacunas. Los recursos materiales facilitan el almacenamiento y la distribución de las mismas, y los recursos financieros permiten la operatividad del programa, ¿no? Porque qué duda cabe que un programa del calibre de la vacunación en la infancia es un programa caro. En cuanto a los recursos humanos, serían todas aquellas personas que de manera directa o indirecta tienen que manipular, transportar, distribuir y aplicar la vacuna. Con respecto a esto hay que decir que es muy importante esta etapa, porque dependiendo de cómo se manipulen la vacuna, pues viene la efectividad posterior. Una vacuna, hay gente que compra la vacuna, algunas otras, pues no me refiero a la vacunación infantil, sino por ejemplo la vacuna de la gripe, y te la lleva y dice, me la voy a poner, y la ha dejado fuera de la nevera, ha roto la cadena del frío. Por tanto, si rompe la cadena del frío, esa vacuna ya no sirve, no es efectiva. Por tanto, es muy importante tener en cuenta, seguir los consejos, asistir a charlas para prevenir esos pequeños errores que llevan a grandes errores, ¿no? De esta manera. En cada centro de salud se designará un coordinador responsable de vacunas. Esto también es muy importante porque así tenemos una persona a la que dirigirnos y a la que nosotros enviamos a los pacientes, tanto a las madres de los niños como a las personas adultas que quieran vacunarse, porque hay vacunas que si no se han puesto en la infancia, pues hay que ponerlas en la etapa adulta, como por ejemplo el tétano, ¿no? Y tenemos en cada centro un coordinador responsable, por tanto, de la vacunación con formación
adecuada acerca de la termoestabilidad y la logística de los programas de inmunización y que a su vez tendrá un responsable sustituto, claro, porque todos los responsables no se puede quedar un responsable solo, porque si se va o se va a hacer un curso, pues tiene que haber otra persona que lo sustituya en esa actividad. En cuanto a la persona responsable, pues sus objetivos son comprobar la temperatura. Las vacunas tienen que estar en una temperatura entre 2 y 8 grados. Es muy importante. Hay que registrar la temperatura siempre, comprobar el almacenamiento adecuado de las mismas, comprobar la fecha de caducidad. Eso es muy importante, la fecha de caducidad, porque muchas veces las vacunas se dejan, unas porque tengan menos salidas que otras, y cuando te das cuenta estás poniendo una vacuna que está caducada y que tampoco va a ser efectiva. Entonces, en cada lote hay que ver la fecha de caducidad y apuntarlo. Almacenamiento adecuado, como decía antes, formación del personal reciente llegada, comprobar en el momento de la recepción de vacuna pues la tarjeta de control, tiempo, temperatura u otros indicadores que, por ejemplo, que no haya viales rotos, ¿no? Es muy importante esto también. Que exista correspondencia tipo cantidad, notificación sobre la rotura de cadena del frío. Muchas veces por la situación de los periféricos hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la zona básica de Mogán es una zona donde tiene puntos donde se administran vacunas muy alejados. Entonces esas vacunas hay que transportarlas en nevera, que tienen que ser la nevera esta típica como de playera con el hielo dentro y demás, para que la cadena del frío no se rompa, efectivamente. Si en el caso de que se rompiera, además hay que notificarlo y esas vacunas pues han de ser desechadas, ¿no? Comprobar la existencia, siempre hay que revisar que hayan vacunas en la nevera, puesto que en muchas ocasiones ocurre que vamos o alguien viene para vacunar y no existe por lo que sea, porque no se ha comprobado, ¿no? En cuanto a los recursos materiales, hay que tener en cuenta la cadena fija, que sería el frigorífico, cadena móvil, contenedores de nevera portátil, como decía. En cuanto al frigorífico, debe estar colocado en un lugar adecuado, resguardado de toda fuente de calor y separado 15 centímetros de la pared trasera para que el calor se disperse. ¿En la nevera solamente tiene que haber la vacuna o puede haber algún otro? No. En las neveras que están destinadas a la vacuna, solo las vacunas tienen que estar separadas de la pared, efectivamente, para que no se estropee, y no se pueden, estar abriendo y cerrando para meter o para introducir ahí, pues yo que sé, una botella de agua, no puede ser. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, y nosotros somos los principales responsables, el personal sanitario, de que en la nevera de vacuna ha de estar destinada única y exclusivamente a la vacuna, porque de lo contrario, que pierden su efectividad. Disponer de sistemas de alarma y generadores eléctricos de emergencia y que se activen en caso de una desconexión accidental. No colocar en el frigorífico bebidas, comidas ni otros productos ajenos al programa de vacunación. Después tener los contenedores y neveras portátiles. En cuanto a las normas generales para su administración, pues tiene que existir personal que administra la vacuna preparado, conocer la manipulación, administración y contraindicaciones, así como estar también ese personal inmunizado. Es muy importante también. Antes de la administración hay que realizar una pequeña entrevista de interrogatorio. Hay que tener en cuenta que muchas vacunas pueden producir reacciones alérgicas, o si no, lo que sí que producen muchas de ellas son efectos secundarios o efectos adversos que se manifiestan a lo mejor a la semana, que por ejemplo la vacuna del sarampión produce un pico febril a la semana aproximadamente, que si no se lo explicamos a los padres, pues van a venir preocupados, pues pensando que tienen otro tipo de enfermedad, ¿no? Y simplemente tiene un efecto secundario de la... Y hay familias, me estuve leyendo en internet que hay movimientos de padres y madres que están en contra, antivacunas. Pues sí, y cada vez se ve más esa tendencia de que quieren que sus hijos se inmunicen de manera natural. Yo creo que, hay vacunas que sí, que digamos que a lo mejor pues se pueden obviar, pero en cuanto al calendario infantil obligatorio, ese sí que hay que cumplirlo, ¿no? Después hay otro tipo de vacunas, yo que sé, hay vacunas que no son tan importantes y que no... Usted había mencionado antes la del tétano, el tétano es importantísima. Sí, la del tétano está dentro del calendario de vacunas obligatorio,
y hay que ponerla. Quiero decir, hombre, hay gente, hay padres que actúan por no poner ninguna vacuna. Pero el problema está cuando hay un efecto secundario. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, la polio está erradicada prácticamente gracias a la vacuna. Entonces lo que no podemos es someter a niños que no pueden decidir sobre su futuro, a que puedan, digamos, contraer una enfermedad que tenga efectos secundarios graves y que no pueda decidir. Quiero decir que nosotros tenemos que ser conscientes de que son niños. En cuanto a vacunas, ya después de la época adulta o vacunas como, yo qué sé, por ejemplo, virus del papiloma humano, es una vacuna muy importante, pero ya digamos que la persona está en una edad donde ya puede decidir, aunque no son mayores de edad, porque de hecho la aplicación de esta vacuna por el Servicio Canario de Salud está pautada la primera dosis a los 14 años, pero bueno, digamos que entre los padres e hijos se puede llegar a una mediación y demás, y acudiendo por supuesto al médico, que en este caso ya con 14 años va al médico de atención primaria, al médico adulto. Pero sí que es verdad que por una serie de circunstancias, y porque el papiloma humano previene, digamos, el carcinoma de cuello, pues entonces yo creo que en relación efecto secundario, beneficio, sería conveniente ponerlas, ¿no? Sí que es verdad que hay ciertos grupos, como digo yo, grupos diferentes, ¿no? Que llevan un tipo de vida como más natural, más que creen que las vacunas de alguna manera van a modificar su estado normal del organismo y no quieren utilizarlas, te ponen muchas pegas, te preguntan, tal, y al final, bueno, muchos de ellos acaban poniéndose porque efectivamente se trata de un bebé, y al tratarse de un bebé, pues yo creo que los padres, intentan hacer todo lo posible. Claro, porque imagínense ese bebé, pues viaja a África con sus padres. Claro, porque además, justamente las personas que son así son las que son más viajeras, más estilo hippie, ¿no? Como digo yo, estilo que, bueno, no llevan una vida... Pueden después traer enfermedades Exacto, allí, ¿no? Entonces, claro, y además justamente cuando nosotros viajamos al exterior, pues hay otra serie de vacunas que también tenemos que comunicarnos con Sanidad Exterior para que les sean puestas tanto a los niños como a los adultos. Entonces, si ya de por sí no tienen la vacuna de la infancia, pues entonces, pues... Antes lo que ocurría con respecto a eso, que yo lo comenté antes, que cuando tú, por ejemplo, estabas con el calendario vacunal y se te olvidaba una vacuna, tenías que empezar la revacunación, pero ahora no, ahora se considera la última vacuna puesta como válida y se sigue vacunando en ese calendario que está. En cuanto efectivamente a las normas generales, le decía, un personal adiestrado para administrar la vacuna, que esté inmunizado a su vez. Pues antes de la administración hay que realizar una pequeña, digamos, entrevista, como siempre, ¿no? Por si tiene algún tipo de alergia y demás. Y el padre del niño o la madre debe ser informado de qué vacuna es y para qué sirve. Eso es muy importante porque nosotros pecamos muchas veces, y ayer también tuve un caso yo de un paciente que fue al hospital insular y que salió peor de lo que entró, quiero decir, en cuanto a información. O sea, se le trató estupendamente a la señora, se le puso la medicación, es un caso de adulto, pero cuando salió allí dice, no me enteré de nada, dice, ni de lo que tiene mi mujer, ni de la medicación, dice, porque me lo hizo tan rápido. ¿Sabes? Que a veces hay que dedicarle tiempo a explicarle. Información. Sí, lo que pasa es que ese tiempo actualmente pues no lo tenemos, y no lo tenemos porque muchas veces no queremos tenerlo. Porque independientemente de que el Servicio Canario, como digo yo siempre, el Servicio Canario te dice 8 minutos por paciente. Digo, eso es relativo. Además, quien te pone esos 8 minutos probablemente no está con un caso como yo el otro día tuve una señora pues que tenía una serie de problemas, de complicaciones, y estuve, según los pacientes de fuera que me lo estaban controlando, me estaban cronometrando, estuve 45 minutos con esa señora. Entonces yo pienso que bueno, para mí fueron 45 minutos que me llenaron completamente, porque ya yo sé cuál es el problema de esa señora, cuál es el problema, por qué no mejora, porque es diabética hipertensa, por qué está tan mal, y de yo no dedicarme a esa escucha activa que realicé en ese tiempo, yo no me hubiera enterado, hubiera seguido, pues le cambio medicación, le subo, le bajo, le tal, y no sirve para nada, porque al final lo que estás haciendo es cambiando, dándole, no sé, pero nada, pero el problema es otro, y a lo mejor el problema está, y actualmente hay muchos problemas de ese tipo a nivel social. Hay muchos problemas sociales, ahora económicos, relacionados muchas veces también, porque si son personas mayores,
tú sabes lo que está ocurriendo, ¿no? Que se vienen los hijos, los nietos, todos a vivir con los abuelos. Se crea ansiedad, estrés, ¿no? Claro, y los abuelos tienen una pensión. La pensión da para lo que da. Y yo creo, desde mi punto de vista, no da ni para comer. Quiero decir que muchas veces tienes una casa, tienes que pagar agua, luz, teléfono. Tiene mucha carga, Sí, no solamente económica, sino emocional. Emocional, Abuelos, ¿no? claro, y aparte de eso, si una persona está esperando jubilarse o lo que sea, o se ha quedado viuda y tiene esa pensión, cuenta con esa pensión para su calidad de vida. Lo que yo no entiendo, doctora, ¿por qué el paciente, o sea, yo voy al médico, tengo mi cita, espero ahí el tiempo que sea necesario hasta que usted me reciba? ¿Por qué tienen tiempo en tienen prisa en ser atendidos? Sí, si tú dispones de un tiempo para eso, es tu salud, ¿no? La que está en juego. Y realmente usted, si le dedica menos de 8 minutos, se puede equivocar luego en el diagnóstico del tratamiento del Bueno, y es que de hecho los errores por ir uno muy rápido son grandes y graves muchas veces. Pues yo creo que la gente muchas veces se enfada, se preocupa por el tiempo, pero porque está pensando en otra cosa, ¿no? Porque su prioridad, por mucho que tú le digas muchas veces, pues tiene que cuidarse, tiene esto, No tiene... su salud, el trabajo. No, su prioridad no es el trabajo, efectivamente. No es que si tardo me pueden despedir, si me despiden no puedo pagar la hipoteca. Entonces es toda una cadena de... Claro, por supuesto que es súper importante todo lo que me está contando, pero para mí no. O sea, para mí yo tengo que desligar eso de lo que va a ser mi actuación, porque si yo me dedico a pensar que lo más importante es la hipoteca, entonces el paciente se me muere, ¿no? Quiero decir que eso no puede ser así. Pero bueno, entiendo también por otro lado que eso es un problema que actualmente pues está a la orden del día. En cuanto a, estábamos hablando efectivamente en la información a los padres de lo de qué se le va a vacunar, de qué tipo de vacuna es y de qué efectos secundarios tienen, para qué sirve la vacuna en su vida futura y bueno, y que el calendario vacunal es obligatorio. Es el principal logro de la investigación, el tema de la vacuna. O sea, sí. Hizo como un cambio en la sanidad, quiero decir, en la sanidad y en la calidad de vida, porque así antes cuando no existían las vacunas, a principios del siglo y demás, pues la mortalidad era elevada y ahora pues la mortalidad, de hecho los niños no tienen ningún problema por ese tipo, ¿no? Y cada vez, incluso estaba el otro día comentando que estaba la consejera, que cada vez hay también menos cardiopatías congénitas, con lo cual yo creo que se está mejorando la calidad de vida de los niños, tanto desde un lado como desde otro, ¿sabes? Previniendo, pues no sé, también es que de todas formas hay menos niñas también actualmente, menos embarazos, con lo cual hay menos posibilidad de que, digamos, aparezca una cardiopatía. Las condiciones económicas en las que estamos, pues no sé. Ahora mismo solo permiten un niño. Estamos otra vez en la política del hijo único. Del hijo único, que es una situación para mí un poco a veces, pues, que le falta algo, ¿no? Porque, ¿sabes? Hombre, aunque un hijo único, pues puede estar bien, pero siempre tú sabes que 2 hermanos o 3, pues solo con la peleilla ya tienen vida, o sea, no tienen que estar dependiendo tanto del exterior. El problema del hijo único es que como, ¿con quién va a jugar? ¿Con su padre o con su madre? Y dice, pero si yo estoy aquí, que tengo que hacer esto, que tengo... Trabajando, Claro, y que no te pones a su nivel, porque yo, por ejemplo, que tengo 2 que son de la misma edad, yo los miro y digo, pero es que son igual... Digo, tienen las mismas boberías. Y eso es importante para su vida, es enriquecedor. Después, en cuanto al estudio, también se puede ayudar unos a otros, pero bueno. Entonces, eso, lo que estaba comentando. Información a los padres sobre la importancia de vacunarlo, vacuna, porque hasta los 14 años, o sea, desde su nacimiento, o sea, lo que es obligatorio hasta los 14 años. Hasta los 14 años nada más, después el resto de vacunas. Son recomendables. Son recomendables, por eso te decía que... Como el tema de la gripe, que hay gente que se vacuna y otra gente que no, y a lo mejor te vacunas Yo en este último año, además, por un tema que hubo ¿sabes? Que hubo con la vacuna de la gripe de VA, pues entre ese tema se retrasó la llegada de la vacuna y la gente estaba un poquito así, pues ya disminuyó, digamos, de alguna manera las personas que se vacunaron. Eso yo creo que no tuvo tanta relación porque mucha gente me dice, no, claro, es que yo no me vacuné, por eso me he cogido una bronquitis. Digo, no creo que tenga exactamente que ver, lo que pasa es que ha venido también un año que ha habido un frío seco en el sur y una serie de circunstancias que han propiciado virus distintos, pero que cada 2 por 3, ¿no? ¿Sabes?
cada día pues se ven más pacientes afectos pues gastroenteritis, bronquitis, que empiezan con viritos y luego se complican, hacen una bronquitis igual que el virus de estómago, ¿no? Pero bueno, que eso son cosas que ya ahora empieza la primavera y ahora empieza otro tipo de patología y empieza a mejorar el tiempo. En cuanto al intervalo vacunal, si es inferior al recomendado puede disminuir la respuesta inmune y bueno, y puede aumentar las reacciones adversas. En cuanto al acto vacunal, hay que preparar el material y de reanimación, es muy importante. Vamos a ver, muchas veces hay vacunas, pero esas son para alergias, que aunque sean gotas, hay que ponerlas en el servicio de urgencia porque pueden dar una reacción secundaria que tenemos que tener preparado todo el material de reanimación. Y entonces pues ahí pues se le deja al paciente pues unos 30 minutitos esperando a ver la reacción. Si no tiene ninguna se puede ir para su casa. Lavado de manos, hay que insistir mucho en el lavado de manos antes y después de la vacunación. Es muy importante usar guantes, por supuesto, y aparte del lavado. Bueno, y en cuanto al individuo mal vacunado, lo que decía antes, seguir donde se dejó. Y en cuanto a las reacciones generales, pues tenemos la fiebre, las erupciones cutáneas, la afectación general, los exantemas, sobre todo en la triple vírica, ¿no? Y bueno, todo eso pues hay que comunicarlo al centro de farmacovigilancia y hacer un registro en la historia. Por lo demás ya prácticamente no, en cuanto a eso... De las vacunas, del calendario que usted tiene ahí de la vacuna, ¿nos puede indicar cuáles serían las obligatorias? El tema de en un niño, por ejemplo, desde que nace, ¿qué vacunas se le pone? La rubeola, las paperas, el sarampión. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, el calendario vacunal que utilizamos, bueno, el de la Comunidad Autónoma Canaria, y entonces tenemos la difteria, tétano, bordetela, pertussis, que es la toferina, ¿no? Entonces la hepatitis B también se considera dentro de las obligatorias, la sarupa, que es sarampión, rubeola y parotiditis. Y así sucesivamente se van poniendo en intervalos, ¿no? Entonces, estas son las que se repiten a lo largo hasta los 14 años. Exacto, efectivamente. Esas son prácticamente la DTP, la hepatitis B, después hay otras que no, y la sarupa. Prácticamente son las más importantes. Después aquí tenemos el virus del papiloma, pero que bueno, que aunque se puede empezar, y eso sí es verdad, se puede empezar a los 12 años. Desde el momento que le viene la primera menstruación. Exacto, pero te la tienes que pagar tú. En cambio, que sea, digamos, subvencionada por el Servicio Canario de Salud, es a partir de los 14. Por tanto, yo creo que merece la pena empezar a los 14 años, y porque es una vacuna que es muy cara y son 3 dosis, ¿no? Entonces, pues prácticamente son esas, ¿no? Y después, ¿qué ocurre con personas que, bueno, que no saben si se les vacunó o no se les vacunó y que tienen un accidente o tienen, como me llamaron a mí un día del colegio, que su hija se echó una chincheta y estaba llena de rombre? Bueno, está vacunada, si está correctamente vacunada no se hace nada, pero las personas adultas también a nivel de salud laboral se recomienda en todas las empresas la vacuna antitetánica, en las embarazadas también, en las que se van a quedar embarazadas también se les recomienda la vacuna, y por lo demás pues nada más. ¿Hay una población de riesgo en el tema de esto? Por ejemplo, si una niña diabética tendrá que tener cuidado con determinadas vacunas, o es recomendable que usted como doctora lo sepa. No, yo creo que la vacuna en general para todo el mundo, independientemente, claro, otra cosa es que tenga una enfermedad complicada de bronquios o una patología como la enfermedad fibroquística broncopulmonar. Entonces sí, digamos que hay que darle otro tipo de vacuna, que es la antineumocócica, pero por lo general no, la vacuna calendario igual para todo el mundo desde la infancia, y además pautado, y se sigue, prácticamente te lo da, viene por el ordenador y ya está, o sea que no hay nada más. También otro tema es, para el siglo XXI en el que estamos, una vacuna eficaz contra el SIDA sería eso sería lo ideal, ¿no? Pero por gracia, por desgracia, pues, aunque sí que se ha avanzado mucho en los medicamentos, todavía en cuanto a la vacuna no se tiene resultado. O sea que, y date cuenta que cada vez pues el SIDA es una enfermedad, o la enfermedad por VIH,
es una enfermedad muy complicada, pero no hay vacuna, ¿no? Yo pienso que también el grado de investigación que se dedica, ¿no? La intensidad de investigación no es la adecuada para el número de, digamos, de patologías que hay. Entonces, pues no a lo mejor no va con tanta rapidez, pero sí que es verdad que personas que antes tenían, que se morían por el SIDA, sí, actualmente pues no, actualmente se le considera una enfermedad crónica y llevan una vida normal siempre y cuando eso sí sigan las pautas, dejen aquella factores de riesgo que les originó esa patología, como puede ser la adicción a drogas vía parenteral, o como puede ser factores de riesgo a nivel de relaciones sexuales, determinadas prácticas sexuales, como decíamos, que son más propensas a la sin preservativo, porque eso claro, sin preservativo, y entonces si una persona pues se cuida muy mucho, pues no tiene por qué aumentar. Aún así, porque como todo no es controlable, como digo yo, y la mente no se puede controlar en todo momento, pues siguen habiendo casos, pero muy pocos. Yo tengo en mi consulta mucho menos que antes. Y los que tengo pues están controlados, llevan de hecho los trata el Hospital Insular y siguen una vida completamente normal. Lo que sí que es verdad que yo no sé hasta qué punto pues esas personas que tienen el virus de la inmunodeficiencia humana, pues están usando el preservativo en el momento preciso para no transmitir nada. Entonces yo creo que bueno, que sí, que se mentalizan y que es así, porque de hecho si no, pues hubieran subido mucho más los casos y no han subido tanto. Dentro de la vacuna es importante el tema de la poliomielitis, la rubeola, el sarampión, las paperas. A mí me dio el sarampión, las paperas antes cuando era pequeña era bastante peligrosa, ¿no? Si no, sí, te daba y te daba de adulto, no sé por qué. Bueno, porque si no te vacunas las paperas y además tiene un efecto sobre todo en los chicos, que es la afectación testicular, la epididymitis, y entonces produce esterilidad. En cuanto al sarampión, pues claro, tiene otro efecto secundario que es la encefalitis por el virus del sarampión, que es, digamos, casi mortal, ¿no? Casi mortal. Por tanto, es por lo que yo digo que el calendario vacunal infantil no se puede saltar. Entonces, ese tiene que ser estricto. Hombre, también es verdad que vacunar del virus de hepatitis B viene a cuento también de que muchas veces los niños juegan en los parques hay jeringas, las jeringas pueden estar contaminadas y entonces yo creo que ¿por qué no los vamos a vacunar? ¿No? Yo creo que tiene que ser así y ya está. En cuanto al refuerzo que se estaba poniendo, pues actualmente no se está poniendo. Yo, por ejemplo, yo me vacuné de la hepatitis B porque yo estoy en contacto pues continuamente con personas pues que pueden tener, que pueden estar contagiadas, pero eso sí que hay otro tipo de hepatitis, que la hepatitis C, que no tiene vacuna y también se ha descubierto y es cada vez más frecuente, ¿no? Hay más casos de hepatitis C. Porque entonces, la hepatitis B, doctora, se descubrió en 1981, el otro día, ¿no? Porque realmente... Sí, prácticamente se descubrió cuando yo estaba acabando la carrera. No, yo acabé en el 83. Pero que claro, que te sonaba nuevo, ¿no? Cuando dice... Y luego yo me vine a vacunar, pues prácticamente en los años 90 era cuando la vacuna de la hepatitis B era obligatoria para los agentes policiales, ¿no? Para los agentes sanitarios. Y bueno, para todas aquellas personas que de alguna manera estábamos en contacto con personas que, personas que llegaban de una manera para lo mejor violenta, traían sangre, pero yo creo que ahora todos debemos estar vacunados de hepatitis B y se deben hacer campañas. Quizá yo, fíjate tú, a nivel de esos años 90, 95 y demás, se pautaban más los programas, ¿sabes? Se cogía por colectivos y se les vacunaba. Ahora yo no veo esa pauta tan estricta, quizás también porque, sí, no lo veo, quizás también porque, se va más al médico de cabecera, se le recomienda, a nivel ahora tienen mutua, en aquella época pues no se vacunaba las mutuas y entonces pues yo creo que ha cambiado en ese aspecto, pero que duda cabe que sí que efectivamente que es muy importante la vacuna. Porque mire que hay enfermedades, porque la primera fue en 1796 para la viruela. Realmente, a lo largo de la historia vemos la peste, el antrax, la rabia,
el tétano, que usted lo nombró, la peste, la difteria. Exacto. Entonces, un montón, tosferina, tuberculosis, fiebre amarilla, el tifus, la gripe que fue en 1945. Exacto. La fiebre amarilla, un montón de enfermedades que realmente ya tenemos la vacuna y realmente podemos... Lo que pasa es que hay algunas enfermedades pues que han reaparecido, como en el caso de la tuberculosis, que estaba prácticamente erradicada, pero fue a raíz de que, digamos, aumentó el número de adictos a droga vía parenteral. Entonces aumentó el número de tuberculosis también, y con ello la vacuna de tuberculosis, que prácticamente solo se pone en aquellas personas que tienen un riesgo elevado. Y en cuanto pues a fiebre amarilla y demás, como no es endémica de aquí, sino de otros países, pues se pone se toma cuando vamos a otros países, ¿no? Y es cierto que a lo mejor vas a un país, aunque vas vacunado, y a lo mejor puedes venir después, a lo mejor vas, yo que sé, a China o a Taiwán, para allá, y puedes venir después a lo mejor con alguna enfermedad. Y con alguna enfermedad que casi que prácticamente no sabes cuál es, porque no solo China, sino países sudamericanos, que tomas agua, o que tomas agua, aunque te tomas porque hay una vacuna que es la de la Vivotif, la fiebre tifoidea, transmisión a través del agua, pero puede venir contaminada. De hecho, hay gente que llega de esos países y tenemos que desviarnos después a la unidad de medicina tropical para que la investiguen, porque a veces son parásitos que están en el agua porque el agua no está tratada, ¿no? Entonces, también es verdad que muchas veces a mí me han comentado de temas así relacionados con determinados países, que aunque tú pidas agua embotellada, esa agua no reúne las condiciones porque la rellenan. Entonces, hombre, es que hay que tener en cuenta a dónde vamos, ¿no? A dónde vamos y qué reúne ese país de base, ¿no? Pero sí, pero en general tampoco no. Yo sé que tengo una amiga además que se ha ido, bueno, que está en una ONG, se ha ido por muchos países y ha estado viviendo en diferentes sitios muy alejados de las capitales, que no hay nada, o sea, no hay absolutamente nada, y sí que le ha afectado, ha venido con afectación por ameba. ¿Sabes que no? Después eso, pues a la larga, claro, cuando llega aquí pues empieza con síntomas, con diarrea, se sienten mal, y aquí es donde los tienen que tratar efectivamente. ¿Sabes que prácticamente personas que vaya a otros países donde no hay unas condiciones... ¿Es recomendable después cuando vienes a hacerte un chequeo? Sí. Sobre todo si tienes algún síntoma, ¿no? Si vienes bien y no pasa nada, pues nada, pero si yo antes siempre los mando a medicina tropical, y a la vuelta también. A la vuelta también, me refiero sobre todo a las personas que van en ayuda humanitaria y demás, porque pasan mucho tiempo. Ahora, otra cosa son las personas que van, pues yo que sé, 15 días de viaje, que van a hoteles, hoteles que se supone que están en buenas condiciones, y que, bueno, que vienen sin ningún síntoma. Es verdad que he tenido también pacientes que me han llegado con fiebres altas, que yo no sé de qué son, porque realmente, y entonces también van a medicina tropical y se les investiga, tienen que hacer hemocultivo y se les tienen que poner en estudio. Entonces, con el tema de la vacuna, doctora, es importante vacunarse. Conservar el calendario vacunal, por lo menos es lo obligatorio. Después el resto, ya digamos que cada persona que haga lo que quiera, como digo yo, que obre en cuestión de su conocimiento, de su conciencia y de las consecuencias posteriores. Por ejemplo, la vacuna de la gripe, pues hay colectivos que es muy importante, como por ejemplo las personas crónicas, la tercera edad y demás, las personas diabéticas, hipertensas, inmunodeprimidos. Sí, son factores, población de riesgo. Claro, la población de riesgo, pero el resto de la población en teoría no tiene por qué vacunarse, porque una gripe en una persona sana la podemos pasar, y de hecho yo creo que yo he pasado todas las que me quieren pasar ahí en el centro de salud, y no pasa nada, ¿sabes? Bueno, te sientes un poquito mal, pero... Es fácil de pillarla, ¿no? Sí. Yo además por una serie de circunstancias me pillo más porque al hacer guardias y estamos digamos, la consulta de urgencia es muy pequeña, muy digamos que el espacio entre paciente y médico está muy acortado, digamos. Entonces prácticamente la tos te cae en la cara, todo. Digamos que no, yo claro, sí. Te habla y... Sí. Entonces, pero bueno, yo creo que en cualquier sitio, porque también estando en la consulta normalmente donde yo trabajo,
que tiene más espacio y demás, pero también ahí me cojo virus. Pero de la guardia, de todo, salgo yo con un virus. De todo, yo debo estar inmunizada, si a mí me hacen el chequeo, todo mi organismo. Porque también los cambios de temperatura, estás a lo mejor en un sitio cerrado con calor, después te vas a un sitio donde hay aire acondicionado, también puede coger, eso que sería un resfriado, porque nosotros a lo mejor confundimos gripe con resfriado. Sí, eso prácticamente es un resfriadito, pero también es verdad que los cambios de temperatura hacen que determinados virus aprovechen ese cambio para anidar y entonces producen la patología. Pero bueno, eso... Lo que mandan los médicos de atención primaria es mucha agua y se va solo. Agua y paracetamol. Agua y paracetamol. Sabes que ya sabemos ya... Pero también es verdad que aunque es verdad que las enfermedades de tipo viral no tienen tratamiento, quiero decir que es efectivamente reposo, ahí está el problema. Sí. Reposo que ya no se puede hacer reposo, porque si reposamos nos quedamos sin trabajo, entonces... Agua y paracetamol, pero a veces el agotamiento que te produce una enfermedad viral o un virus de la gripe es tan fuerte que te lleva... Y los virus esos de estómago que a lo mejor dicen, no, que a lo mejor comía alioli en tal sitio y está 2 o 3 días derrumbado porque te derrumba. Efectivamente, es que eso con una diarrea crónica increíble. Sí, yo a mí me suele pasar también, hablando de virus, después, y es que no me doy cuenta, porque además no me doy cuenta que vengo de una guardia, porque como las hago todas las semanas, y cuando me noto yo el estómago un poquillo así, y sí, ocurre, no sé, porque claro, dentro de todas las personas que acuden a urgencia, pues unos llevan virus, digamos, por gastroenteritis, otros, digamos, virus de garganta, otros diferentes virus, ¿no? Diferentes tipos de virus, rinovirus. A mí eso no me preocupa, porque a mí un virus que me produzca de vías respiratorias altas no me afecta tanto, ¿no? Pero sí lo de gastroenteritis sí. Porque es que es incómodo además, claro. Es que no puedes ir a ningún sitio. Y es que además te deja cao totalmente, porque un dolor muscular te deja agotada, ¿no? Y además te puedes deshidratar, se lo puedes pasar a tus hijos y entonces pues ya digamos que se complica de alguna manera. Por eso es importante lavarse antes y después las manos. Usted lo hablaba en el tema de las vacunas, también lo hablaba en otro programa también con el tema de la manipulación de los alimentos. Yo creo que siempre cuando llega la primavera y el verano nos gusta comer zapatillas rusas, salsa, cuando los médicos y mucho personal dicen no es recomendable comer fruta, comer cosas crudas. Oye, y lo que pasa es que tampoco seguimos una correcta como manipulación de los alimentos. Yo creo que hay que hacer más cursos de manipuladores de alimentos, tanto yo creo que para la población general. Porque el lavado de manos yo veo que la gente... Pues yo que sé, está viendo, bueno, compañeros míos, ver a un paciente y no se lava las manos. Digo, pero vamos, aunque use guantes, lávate las manos, porque en ese lavado el guante es finito, ¿no? O se puede meter por algún huequecillo, y ¿qué más te da lavártela? Yo, la verdad, después de que me lavo tanto las manos, tengo las manos secas completamente, pero me da igual. Quiero decir que eso no es una cosa que me preocupe, porque lo que me preocupa es que no... Y tocar, por supuesto, no toco a nadie sin guantes. O sea, no toco a nadie, así le vaya a mirar un oído. Quiero decir, la gente se sorprende muchas veces y dice, ¿qué me va a hacer? Digo, no, miras el oído, pero con guantes. Con guantes, porque tú tienes que tocar la piel, la piel de cada uno pues es diferente, puedes tener su gérmenes y bueno, y yo también lo que no puedo estar llevando gérmenes de una piel a otra, porque si con las manos sucias, después cojo, me toco, entonces estamos todos infectados. Yo lo que he visto que hace un montón de años anteriores los dentistas no se ponían guantes. Y ahora sí. Ahora sí, pero no todo. No todo, sí. No todo. Ese es un problema que a mí me preocupa, pero muchísimo, y sobre todo también la esterilización del material, como hablábamos el último día, que bueno, yo creo que para manipular la boca hay que coger guantes, pero doble guante. Yo creo que no solo es que vamos a ver, nosotros no sabemos qué paciente tenemos enfrente. Es que ningún paciente viene diciendo, pues tengo esto y esto. Nosotros, por tanto, las medidas preventivas las tenemos que tomar con todo el mundo igual, pero más si se manipula la boca, que la boca es, digamos, de lo más infeccioso que hay. Lo que no podemos es meter la mano y después meter la mano de una boca a la otra, porque entonces ya estamos
en una situación que vamos, en fin, crítica, digamos. Crítica. Resumiendo, doctora, vacunas importantísimas. Vacuna importante, calendario vacunal y nada más. Y por lo demás, pues ya el resto acudir a su médico de cabecera, pedir información, que hay años que tú sabes que las vacunas, pues como este año, pues ocurrió pues un pequeño incidente en las vacunas, pero que otras pues están bien y eso, consultar al médico, consultar a la persona encargada de vacunas, al enfermero o enfermera. Y nada más, y tomárselo con calma, ¿no? Que no va a producir, que mucha gente se cree, no, es que si me vacuno de la gripe me va a dar la gripe. Digo, no, lo que le da es un efecto secundario, una reacción que es similar a una gripe. Entonces, claro, por eso, pero luego le previene una mayor, digamos, afectación por un virus que venga de verdad o por una epidemia o una pequeña epidemia. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora, por estar aquí. Gracias a ti. Espero que la entrevista con la doctora Catalina Cárdenas, doctora de atención primaria del Centro de Salud de Arguineguín, en el municipio de Mogán, por si alguien no sabe dónde está Arguineguín. Pues, y ahora con la autopista no vea. Con la autopista mucho más. Arguineguín y Mogán están separados. Están cada vez más cerca, ¿no? Sí, es una pasada. La verdad que yo el otro día cuando llegué a Mogán, digo que no, pues yo no estuve en la inauguración, yo digo, ¿pero es posible esto? No, pues es que no es que te pones en Mogán en nada. Sí. Ahora viene el problema del aparcamiento en Playa Mogán. Ahora no caben tantos coches, ahora tienen que ser para la aldea. Gracias por estar aquí esta mañana. Pues nada, pues hoy hemos hablado con la doctora Catalina Cárdenas de la vacuna, las vacunaciones, el calendario de vacunaciones, vacunas importantes y sobre todo es muy recomendable vacunar desde el nacimiento del niño hasta los 14 años y también decir que este programa lo pueden seguir también a través de Canal 13 Digital, donde será colgado en el día de hoy y será el desayuno número 2000, según tengo yo. ¡Qué bien! Su número es el 2000, los desayunos virtuales. Que tengan un feliz día, muy buenos días, Gran Canaria.